gracias por continuar con nosotros. Es viernes y los viernes son de análisis de la semana en los mercados y en la economía con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Mi querido Oscar, bienvenido. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Alberto, como siempre, un gusto estar en tu programa. Y bueno, hoy fue un día bastante positivo. Todos los sectores subieron después de una semana bastante movida, Alberto. El S&P terminó subiendo hoy un 1,85, el Dow Jones un 1,65, el Nasdaq un 2,25. El S&P, bueno, terminó cerrando en 4.136. El punto más alto estuvo en 4.147, el más bajo en 4.084. El sector que más subió fue tecnología de información, con un 2,2%, energía un 1,67, materiales 1,60. Los que menos subieron, pero subieron al fin, fueron el sector salud, un 0,55, y el sector de productos de consumo masivo, un 0,40. El día fue el que salvó la semana, que venía bastante mal, en realidad. Yo creo que debido principalmente tal vez a dos cosas. Uno, los resultados de Apple. Acordémonos que Apple pesa fuertemente sobre el S&P 500 con un 7,25%. Bueno, yo vi los resultados el día de ayer después de la jornada y no se movió tanto. Normalmente SPY, que es un ETF que sigue el S&P 500, transa unos minutos después del cierre, continúa moviéndose, y incluso después de que reportó Apple, la verdad que no se movió mucho. Pero claro, no son pocos los que participan en esas horas de mercado, y el día sí inició bastante fuerte. Apple, bueno, no solo tuvo utilidades un poquito mejores a las esperadas, como mencionabas también. Si bien es cierto que las ventas año con año bajaron un poquito, sí hubo varios índices que mostraron buenos resultados en Apple. Aumentaron también la tasa de dividendos en un 4%, y también un dato importante es que anunciaron 90.000 millones de dólares para recomprar acciones. Entonces eso pues crea una presión hacia el alza de las acciones también. Estuvo subiendo el día, luego pausó un poco y volvió a levantar fuertemente cuando se anunció los datos del desempleo, que lo vamos a comentar ahorita más adelante. La mejor acción del día fue del S&P 500, fue de Zions Bancorp, que subió un 19,22. Esto en conjunto con otro montón de bancos regionales. Zions es un banco regional, y ahora les vamos a comentar un poquito sobre los movimientos que han tenido los bancos regionales esta semana. Principalmente, bueno, subió porque JP Morgan le mejoró la calificación a Zions. Es una empresa que su capital de mercado es de 4.800 millones de dólares. Transa incluso a un precio muy bajo, a pesar de este aumento que tuvo de hoy de 19%, que llevó las acciones a 23,76. Todavía está incluso en precio de 4,88 veces utilidades, que es muy bueno. Si uno confía que va a subsistir como banco, y ese es todo el tema de los bancos regionales que quería comentar ahorita. La peor acción del día fue una empresa de tecnología del área de salud, Bio-Rad Laboratories, que bajó un 16,72%. Esta es una empresa que produce, bueno, por un lado, compuestos químicos y biológicos para el sector salud, para pruebas. También hace pruebas para comidas, para seguridad en las comidas, equipo de diagnóstico. Bueno, y principalmente fue porque los resultados que mostraron fueron un poco menores de lo esperado. En realidad, bueno, en la semana, en tema de resultados, mencionando eso, ha sido muy bueno. La mayoría de las empresas han logrado reportar resultados más altos de los esperados. La semana en sí, como te decía, bueno, no la salvó completamente el día, porque sí terminó
cayendo siempre un 0,8%, el S&P, pero si no hubiera sido por el día de hoy, la caída hubiera sido de 2,5%, que fue este rebote que se dio hoy. Sí hubo una mayoría de sectores positivos. El sector salud quedó positivo en la semana con 1,28%, tecnología de información también, servicios públicos, materiales. Los sectores que quedaron más bajos o que se trajeron hacia abajo la semana, bueno, servicios de comunicación en realidad quedó casi tablas, perdiendo solo un 0,20. El sector financiero sí perdió un 1,75 y el sector energía un 4%. Bueno, y la semana que ha sido bastante volátil empieza con el anuncio de JP Morgan de la adquisición de todos los activos del First Republic. Acordémonos que el viernes pasado comentábamos, después de los resultados que ha mostrado First Republic, que los depósitos no eran los esperados, y terminó cerrando el viernes, me parece, como en $3.50, y ya el lunes se anunció que había sido adquirido. A mí, honestamente, bueno, no fue sorpresa para mí lo del lunes, porque ya habíamos visto lo malo que estaba en la semana, pero en términos generales, después de la caída del Silicon Valley Bank y del Silvergate y Signature Bank, en realidad el First Republic se había movido muy rápido, un banco bastante grande, había logrado de parte de JP Morgan un aporte de $70,000 millones y de otros bancos. Y yo dije, bueno, este es como la fuerza que tiene que parar lo que podría eventualmente terminar siendo una corrida en otros bancos. Y bueno, no se logró parar, siendo un banco bastante fuerte. Así que eso sí es una señal preocupante, y en realidad después de este anuncio empezaron a caer durante toda la semana, con excepción de hoy, que hoy hubo un rebote. En general, casi todos los bancos regionales, o la gran mayoría de bancos regionales. Sí, acordémonos también que estaba tocando el S&P ya el rango más alto. Acordemos que mencionamos la semana pasada también que se viene desde hace varios meses moviendo el S&P en un rango entre 3,800 y 4,200. Bueno, el mismo lunes llegó a 4,186, y bueno, la caída en parte tal vez motivada porque está llegando a ese nivel de resistencia, pero esta noticia de los bancos es un catalizador para traerse para abajo las acciones, y entonces el martes empieza a caer la bolsa, empiezan a caer varios bancos regionales, y el Fed el miércoles anuncia la muy esperada resolución sobre las tasas de interés. No fue una sorpresa el aumento de un cuarto punto, que ya lo habíamos comentado desde antes, que las apuestas claramente apuntaban a que así iba a ser. Pero como sucede, a veces es después en la conferencia de prensa, el tono, la comunicación de parte del señor Powell, lo que a veces puede mandar un mensaje más negativo. El miércoles estuvo sosteniéndose bastante la bolsa y fue como más al final del día que cayó, pero sí terminó cayendo. Uno de los mensajes, bueno, igual que ha sido bastante criticado el señor Powell, es que decía, no, los bancos están bien y son resilientes y estos son temas aislados, y sin embargo, por otro lado, todos los bancos regionales cayendo. Otro banco que había caído, se había afectado al mismo tiempo que se había afectado el First Republic, era PacWest, y ahora esta semana estuvo muy afectado. El día de hoy subió un increíble 81,7%. No lo puse como el que más subió porque no está clasificado dentro del S&P 500, pero hubiese sido sin duda el que más hubiera salido. Bueno, el PacWest había bajado el jueves más de un 50%, incluso después de dar mensajes de que sus depósitos han estado subiendo, que su liquidez está bien. Y bueno, con esta caída, el valor de capitalización de mercado de este banco, que no es pequeño, está apenas en
692 millones de dólares. Igual sucedió con un montón de bancos, igual en el área regional. Comérica había caído un 12%, igual que Zion, JP Morgan le dio un aumento en su calificación el día de hoy, y entonces hoy subió bastante, un 16,76%. Este es un banco que tiene una capitalización de mercado de 4.800 millones, no son bancos pequeños, pero sigue siendo igual transado a un precio muy barato, 3.8 veces utilidades. O sea, si uno piensa que estos bancos van a subsistir como empresa, esto sería una requeteganga, ¿verdad? Es lo mismo que decía uno del First Republic. Acordemos que el First Republic, el valor en libros que tenía era $76 por acción, y el viernes antes de cerrar terminó en $3,5, ¿verdad? Es un ridículo en relación al valor en libros que tenía. Otro banco que subió bastante fue KeyCorp, un 10,08%. Muchos rebotaron y subieron hoy. KeyCorp, Truist Financial, que subió un 9,46. Este es un banco de 38.200 millones de dólares de capital de mercado. Citizens Financial también subió un 6,40. Regions Financial, un 5,02. Otro que también tiene 15.000 millones de dólares. Huntington Bancshares. Todos estos son bancos que han estado un poco en la mira. Western Alliance es otro que tuvo movimientos muy fuertes. Había caído un 40% y hoy rebotó fuertemente y subió un 49%. Aquí tuvo que ver también, bueno, algunos mensajes que se había reportado que el banco había estado buscando opciones estratégicas, y eso por supuesto que lo tomaron como que estaba en problemas, estaba buscando vender activos. Después ellos salieron a reportar que esos eran informaciones totalmente falsas. Igual JP Morgan hoy les dio un aumento en su calificación, entonces eso provocó este rebote. First Horizon también subió un 8,75. First Horizon había caído un 33% el jueves. Este es un banco que estaba en proceso de fusión con TD Bank. TD Bank es un banco bastante grande, canadiense. TD es de Toronto, Dominion Bank. Habían acordado fusionarse en febrero del año pasado en una compra de $25 por acción, donde TD le compraba a los accionistas de First Horizon por 13.400 millones de dólares. Y bueno, a raíz de todo esto suspendieron el negocio de compra. Hay otros dos bancos que son regionales, pero son muy fuertes, muy grandes, son de los más grandes, apenas abajito de los grandes bancos, que es PNC y US Bancorp. Estos tuvieron movimientos más moderados, de 2,24 subió PNC. De nuevo, son bancos que la capitalización de mercado tiene 46.000 millones de dólares, US Bancorp 47.000 millones de dólares. En general, hay un índice, así como es SPY para seguir el S&P 500, hay uno que es KRE, que sigue los bancos regionales, y en general este índice o este ETF había venido siendo presionado fuerte. En la semana había caído como un 20% y hoy recuperó un 6,29. Ahora, ¿por qué todo esto? Bueno, en parte también se fomentó, fue como meterle gasolina a la hoguera el tema del aumento de tasas, porque, bueno, uno de los fenómenos que hemos visto que ha estado sucediendo es que la gente está poco a poco sacando sus depósitos de los bancos y poniéndolos en fondos de mercado de dinero que les rinden 4,5%, cuando típicamente las cuentas les dan apenas un 0,5%, y entonces esto presiona. El mercado interpreta que a quienes más presiona es a estos bancos regionales y no tanto a los bancos grandes. Pero sí es un poco preocupante ver la vulnerabilidad que tienen. Al principio se podía pensar que eran uno o dos bancos los que estaban siendo sujetos a esta presión, y ahora lo estamos viendo ya en un tema más amplio. Y por otro lado, el señor Powell en su discurso diciendo
que no, que los bancos están bien. Es un poco como curándose en salud también, mandando el mensaje, decir, mi prioridad sigue siendo y nuestro mandato sigue siendo el tema del empleo y el tema de la inflación. Asimismo, mandó de nuevo un mensaje que ya había mandado anteriormente, ahorita que se está volviendo a tocar el tema fuertemente del techo de la deuda, porque la secretaria del Tesoro pues había anunciado que se acaban los fondos prácticamente el 1 de junio y se acerca la fecha, y entonces de nuevo mandó el mensaje y dijo, no esperen que va a venir la Reserva Federal a salvar una catástrofe de este tipo, tienen que resolver esto. Y bueno, finalmente el aumento de hoy, como decía, se debe probablemente a los datos de desempleo. Ojo que esto, el mercado lo tomó positivo, y tal vez lo tomó positivo, bueno, porque la interpretación tal vez es la economía sigue fuerte, sigue resiliente a pesar de esto, pero por otro lado, para mí el mensaje es, bueno, si el desempleo sigue así, las tasas se van a mantener fuertes y hasta cuidado, y si no, se vuelve a considerar otro aumento de tasa, porque varias veces el señor Powell ha mencionado, vean, no se trata de que haya un mes o 2 meses con buenas señales, necesitamos ver varios meses en donde claramente se está resolviendo el tema. Y este mes viene el desempleo en 3,4%, volviendo a la cifra que había tenido en enero de 3,4%. Acordémonos que ya el desempleo había subido un poco en febrero a 3,6%, en marzo en 3,5%, ahora vuelve a bajar. Entonces, es de nuevo ese tema de decir, bueno, eso sigue estando ahí y sigue creando una presión en la economía. Como mencionabas, bueno, subieron 253,000 empleos. Sí vale la pena mencionar ahí que sí hay una tendencia, Alberto, que viene bajando desde hace meses, y es el de la diferencia que hay entre las personas desempleadas y las ofertas de trabajo. Acordémonos, en este momento las ofertas de trabajo están quedando en 9,590,000, los desempleados en 5,657,000. Entonces hay un desfase de 3,900,000 más ofertas de trabajo que desempleados. Sin embargo, este desfase hace unos meses era de 5,5 millones o casi 6 millones. Entonces, y si hay una tendencia en que esto se viene reduciendo. Las ofertas estaban en diciembre en 11,200,000, enero 10,500,000, febrero 9,900,000, y ahora marzo 9,500,000. Entonces digamos que ese desfase se viene reduciendo, y entonces va poco a poco resolviendo el problema, pero falta mucho. Es decir, se tiene que terminar casi que resolver ese desfase antes de que haya un aumento más considerable en el desempleo. Así que yo no entiendo cómo muchos siguen pensando que rápidamente Jerome Powell va a venir a bajar las tasas. Acordémonos que también hay otras dos fuerzas que se están moviendo y que no se mencionaron en esta última conferencia, y una es la reducción del balance de la Fed, que le quita liquidez a la economía y que también ayuda a controlar la inflación. Y sería muy raro que por un lado continúe quitando liquidez y por otro lado fuera a bajar tasas para estimular la economía. Eso sería contradictorio. Y el otro tema que volvió a mencionar, y vamos a ver el efecto que va a tener, es esto que está sucediendo en los bancos, que está afectando las acciones y todo. En los mismos bancos está provocando, ya lo habíamos mencionado, la contracción del crédito, también porque los depósitos están pasando a otras áreas y los bancos están reteniendo toda la liquidez que pueden, y entonces esta contracción de crédito también va con mayores posibilidades a provocar una recesión, y también contribuye a la reducción de inflación. Pero entonces, aunque la reserva pare en este momento, siguen esas otras fuerzas en juego, y habrá que ver su efecto para ver si eventualmente
le va a dar la vuelta a la Fed y volver a estimular la economía. Claro. Volviendo al tema de los bancos, Oscar, qué bueno que mencionaste el hecho de el verdadero tamaño de estos bancos en cuestión, porque se les identifica como bancos medianos y de pronto puede parecer como que son eso, bancos medianos. Se le dice bancos medianos solamente porque no son de los mega gigantes tipo Bank of America o JP Morgan, pero como bien dices, no son bancos pequeños, son verdaderos gigantes cada uno de ellos. Bueno, imagínate que más o menos, para que tengamos una idea, los bancos que ya cerraron, el First Republic, el Silicon Valley, el Signature Bank, suman, me parece que cerca de $500 mil millones. Y esa es la suma de los bancos que cerraron en la crisis del 2008. Entonces, el tamaño de lo que estamos hablando. Claro, en aquel momento es que hubo uno muy grande que fue Washington Mutual y luego otros más pequeños, pero aquí en fila estamos viendo una volatilidad en un montón de bancos como PacWest y estos que son grandes también, y que podrían terminar sufriendo el mismo tema que First Republic, que se movió bastante para mostrar una situación sana. Estos bancos han mostrado resultados en realidad sanos, de que han mostrado que no se les están yendo los depósitos y tal, y sin embargo, con esta volatilidad, porque sencillamente a la gente le da miedo y saca su dinero y lo quiere pasar por otro lado, y más bien pueden provocar un daño en estas empresas que estaban antes de esto en una situación sana. Claro, y es interesante notar, Oscar, que porque son dos elementos aquí. Uno son los inversionistas o capitalistas del banco y otros son los cuentavientes o ahorradores del banco. En este patrón que hemos estado viendo, quienes primero se empiezan a preocupar son los inversionistas, son los capitalistas de estos bancos listados en bolsa que empiezan a rematar, a deshacerse de las acciones del banco, y eso es lo que le genera miedo a los depositantes que luego empiezan a sacar el dinero del banco, pero son dos elementos distintos. Totalmente de acuerdo, así es, porque los accionistas ven el riesgo y eso asusta a los inversionistas que en efecto sacan su dinero y provoca, es una profecía autocumplida. Una de las medidas que me parece que sí se implementó en el 2008 y que podrían implementar aquí es prohibir la venta en corto de estos bancos para tratar de evitar mayores ventas de las necesarias de estas acciones y controlar un poco eso. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando en las próximas semanas. Así es, mi querido Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, muchísimas gracias como siempre por tu segmento de todos los viernes. Muchas gracias, Alberto, y feliz fin de semana. Igualmente, nos vemos en la próxima y este fue Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC